Buenas tardes. ¿Me escucháis ahora? Vamos a ver si me coloco esto bien. Buenas tardes. Vamos a ver. ¿A pie de cañón estáis todos? Perfecto. Disculpad, he tenido un problemilla técnico. Ya sabéis que yo, la informática no va conmigo y ya lo he solucionado antes de lo que yo me esperaba, gracias a Dios. Bueno, pues vamos allá. Que hoy toca... Yo no sé si he hecho el webinario muy técnico. Le he estado dando un repaso hoy al mediodía y quizás me haya salido técnico. En fin, voy a intentar desgranarlo para que me entendáis todos, porque la verdad es que cada vez está cogiendo más cuerpo el concepto de microflora, ¿no? De probióticos. Cada vez está cogiendo más cuerpo, cada vez está viéndose más implicado en mayor número de enfermedades, y es que encima, como nosotros tenemos una gama, el Pro 12, tenemos un producto que es tan espectacular, rayos, pues yo quiero ahondar un poco en este tema porque para que sepáis que tenéis ahí un arma que la podemos utilizar de base para mucha patología, como vamos a ver ahora. De hecho, cuando siempre me preguntáis de laboratorio, ¿qué es con lo que tú te quedarías? ¿Qué es lo que tú darías a una persona de base? Pues mirad, es que está el Pro Balance, está el aloe vera bebible, está el omega 3 y está el Pro 12. Si es que son 4 básicos y el Pro 12 es uno de esos 4 básicos, ¿no? Porque es una formulación muy buena, son 12 cepas, muy bien pensadas esas 12 cepas, porque claro, cepas hay de probióticos, hay en la microbiota hay miles y miles, ¿no? Lo que pasa es que el conjuntar estas 12 cepas que están en la mayor parte de en muchísimos estudios que hablan de patología por su mala función o por su carencia o por su ausencia en la microbiota, pues rayos, es todo un logro, ¿no? Y luego encima, a esos probióticos tienen un recubrimiento especial que les permite el paso con más dignidad por la barrera del estómago, que ya sabéis que siempre digo que el estómago es como un volcán, es un auténtico volcán donde todos los bichos que entran ahí pues son destruidos. Entonces, el recubrimiento que tiene las cepas que conforman el Pro 12, pues le permiten, muchos de ellos mueren en el intento, evidentemente, pero les permite pasar con mucha dignidad, ¿no? Entonces, con menos cantidad de probióticos, estamos repoblando el intestino en mejores condiciones que otras formulaciones que tienen 10.000 millones de probióticos, pero claro, como no tienen recubrimiento, pues no pasan ese volcán, ¿no? Esa barrera defensiva que supone la acidez en el estómago, ¿no? Entonces ya digo que no sé si lo he hecho técnico o no, pero voy a intentar desgranarlo para que llegue a todos, ¿no? La disbiosis, ¿qué es la disbiosis? La disbiosis es una alteración persistente del equilibrio normal de la flora intestinal. Cuando hablo de microbiota, es la flora intestinal. Entonces, cuando se rompe este equilibrio, tenemos una disbiosis, que es un mal equilibrio de la flora. Antes de nada, deciros que, bueno, no muchas veces por repetir con ahínco se queda más, que el 85% de la flora de nuestro intestino es una flora positiva que nos ayuda, y hay un 15% de flora negativa, patógena, potencialmente patógena, pero que está en equilibrio. E incluso en ese equilibrio del 85-15%, esa flora patógena tiene función biológica para nuestro cuerpo, ¿eh? No creáis que está agrediendo por sistema, sino que incluso eso tiene una función biológica, beneficiosa, pero siempre en ese equilibrio. Si se altera ese equilibrio, tenemos una disbiosis. ¿Qué supone una disbiosis? Baja ese porcentaje de bacterias buenas, aumenta el porcentaje de bacterias malas. Entonces, tenemos un acúmulo de bacterias tóxicas, y ese acúmulo de bacterias tóxicas supone graves disfunciones, es decir, mala función del sistema inmunológico, del sistema metabólico, del sistema nutricional, del sistema genético, que todo esto está en el origen de muchísimas enfermedades. Insisto, los estudios cada vez nos dicen que hay más enfermedades influenciadas por una disbiosis, por una alteración de la microbiota intestinal, entendiendo la microbiota no como unos invitados a la fiesta, sino como un órgano más dentro de nuestro cuerpo, que está en perfecto funcionamiento con la mucosa de todo el tracto intestinal.
tenemos otra microbiota en la piel, microbiota en la mucosa respiratoria, pero ahora nos vamos a centrar en la microbiota del aparato digestivo, que es a lo que yo quería desarrollar hoy. Claro, esto es lo que estamos comentando. Una patología por disbiosis genera mucha patología. ¿De qué tipo? Pues en primer lugar, digestivas. Puede producir un estreñimiento o puede producir una diarrea o puede, no es que produzca una celiaquía. La celiaquía es la alergia al gluten. Porque claro, una cosa es la alergia y otra la intolerancia, que es el hermano pequeño de la alergia. O sea, una disbiosis, una alteración del equilibrio de la microbiota, no es que esté originando esa alergia, pero sí que aumenta la alergia. Y en un momento dado que una persona esté al límite de tolerancia con el gluten, una alteración de la flora intestinal hace que dé una sintomatología, que empieza a dar problemas ese gluten, que en otras condiciones, con un equilibrio de la flora intestinal correcto, pues no daría problemas, más o menos lo iríamos tolerando, ¿no? Aumenta la permeabilidad intestinal. ¿Qué es esto? Las células que hay en la mucosa del intestino que impermeabilizan el interior de nuestro cuerpo con el exterior, que es el tubo digestivo porque entra de la boca, entonces empiezan a romper esas uniones, empieza a aumentar esa permeabilidad, que es mala para nuestro cuerpo porque entra malo, entra todo, entran toxinas, bacterias, restos metabólicos a través de esa permeabilidad. Tenemos intestino irritable, tenemos enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria intestinal y hasta cáncer de colon. Hasta ahí llega la implicación de una alteración de la microbiota intestinal. Enfermedades inflamatorias. Muchas veces hemos dicho que como las enfermedades autoinmunes como artrosis, reumatismos, alergias, están mediadas por una disbiosis. El síndrome de fatiga crónica, incluso en la fibromialgia, hay una influencia también directa de una disbiosis, una alteración de la microbiota, enfermedades metabólicas como la diabetes, como la hipertensión, como la obesidad. Hoy en día es indiscutible por los estudios que hay como el Lactobacillus grasei está detrás de la obesidad y como un buen equilibrio con Lactobacillus grasei puede acabar disolviendo la grasa en nuestro cuerpo, ayuda a disolver la grasa en nuestro cuerpo a nada que hagamos un poquito de freno en la alimentación o una alimentación correcta, ¿no? Enfermedades cutáneas como el eczema, dermatitis atópicas, dermatitis seborreicas, dermatitis alérgicas, psoriasis, herpes, enfermedades infecciosas, como puede ser diarreas debidas al Clostridium difficile, que es una bacteria muy difícil de quitar y que crece en el intestino cuando se altera el equilibrio de las bacterias buenas con las bacterias malas. El Helicobacter pylori también es el resultado de un mal equilibrio de la flora, en este caso del estómago, de la microbiota del estómago, porque cepas de Helicobacter pylori tenemos todos y hemos tenido toda la vida, desde hace 10.000 años, hemos tenido cepas, como han demostrado los estudios antropológicos, cepas de Helicobacter pylori en el estómago. El problema es cuando se disparan, cuando crecen, cuando aumentan. ¿Por qué? ¿Por qué aumentan? Porque el resto de flora normal, buena de nuestro estómago, ha ido a menos. Se ha deteriorado, entonces se enseñorean en la mucosa del estómago el Helicobacter pylori. Tenemos diarrea, tenemos resfriados, tenemos gastroenteritis, tenemos gripes. Esta foto que veis aquí, esta foto, eso es de un Clostridium difficile. Luego tenemos cáncer, también, lo que hemos comentado, no solo ya de intestino grueso, sino hay otros tipos de cáncer que pueden estar influenciados por una disbiosis, una alteración de la microbiota normal. Enfermedades neurológicas, ya es indiscutible, hay unas pruebas muy certeras de cómo el Parkinson empieza en la flora intestinal. Empiezan las neuronas que tenemos en el intestino. Influyen en el Alzheimer, influyen en la depresión, en el autismo. Hay estudios que hablan de cómo una alteración de la microbiota puede influir de una forma u otra en el autismo. ¿Esto por qué? Porque generan un estado inflamatorio en el sistema nervioso central debido a esa permeabilidad intestinal que ocasiona una alteración de la flora intestinal, que eso lo hemos dicho en repetidos veces en múltiples webinarios, ¿no? Y además son conceptos que me gusta repetirlos porque quiero que queden claros, porque es la base de la patología, es la base de la salud hoy en día, ¿no? También vemos que una disbiosis, un desequilibrio de la flora intestinal no se hace de la noche a la mañana, evidentemente, sino que se va desarrollando gradualmente.
poco a poco, se va descompensando. Si hemos dicho que el equilibrio está en 85% de flora buena y 15% de flora mala, de golpe y porrazo, hombre, a no ser que te sometas a una quimioterapia que mata lo malo y mata también lo bueno, en esos casos ya son situaciones muy justificadas, ¿no? Pero va poco a poco, entonces tu cuerpo te va avisando, lo mismo que el webinario pasado hablábamos, de cómo una mala función digestiva te va avisando poco a poco con unos síntomas. ¿Qué señales te da tu organismo? En primer lugar, que te tienes que privar de algún alimento, porque antes te caía bien y ahora te cae mal. Igual la lechuga, antes te caía bien, ahora te cae mal. ¿Por qué? Porque no tienes la microbiota adecuada para fermentar, como veremos más adelante, una de las funciones de la microbiota, para fermentar correctamente esa lechuga. Entonces te da muchos gases, te hinchas con una pelota, te sienta mal. Tienes que empezar a prescindir de eso. Y fijaros que la lechuga es un elemento bueno. Y así un montón de alimentos más. Cada persona, depende qué flora, qué alteración de flora tenga, le va a dar por caer mal un alimento u otro alimento. Sobre todo se generan gases. Veis aquí un poco en el esquema que os he puesto a mano derecha en el gráfico, pérdida de apetito, distensión abdominal, dolor abdominal, eructos, gases, ventosidades, diarreas o estreñimiento, hinchazón de vientre, sequedad de boca, náuseas, el rostro se queda apagado, amarillento, se encuentra uno cansado sin causa aparente, hay una irresistible tendencia a comer dulces. ¿Por qué? Porque una de las bacterias o de los gérmenes que se desarrollan cuando bajan las bacterias buenas son la cándida, y la cándida vive del dulce. Entonces, tenemos una tendencia brutal al picoteo de dulce, compulsiva prácticamente, porque aumenta la cantidad de cándida y te llama a eso. Cada vez cuesta más perder peso. Ya hemos dicho que el equilibrio de la flora intestinal está detrás muchas veces de una obesidad, ¿no? Y no solo es eso, la causa de la disbiosis. Lo importante no son los síntomas, sino qué está ocasionando. Una vez que tenemos identificada, oye, mira, pues yo tengo unos síntomas que puedo tener una alteración de la microbiota intestinal, ya no es tomar el Pro12, que sí, que es fundamental, sino decir, ¿cómo he llegado a esto? Porque claro, si tomas el Pro12, pero dices, lo importante es saber cómo has llegado a esa situación. Pues hay unas circunstancias que no son modificables, como por ejemplo, os pongo en el gráfico, pues tu genética. El genotipo, tu genética puede hacer que tengas un tipo de flora u otro tipo de flora. Eso no es modificable. El origen geográfico, donde vivas, dependiendo de qué sitios vivas, pues hay una microbiota determinada en todas las personas de la zona. No es lo mismo la microbiota de las personas orientales que la microbiota que tenemos en Europa. O en la edad. Con la edad va cambiando también la microbiota, lo mismo que va cambiando la vitalidad, va cambiando el tiempo que nos queda por delante, va cambiando la microbiota. Y eso se puede modificar algo más, pero cuesta un poquito modificar. Y la vía de nacimiento, si no tiene nada que ver, si tú tienes un parto transvaginal a través de la vagina, no tiene nada que ver la correcta flora que tienes en el intestino frente a los partos por cesárea. De hecho, las matronas y matrones en Estados Unidos, cuando nace un bebé por cesárea, para reponer esta microbiota que se debería tener correctamente puesta cuando haces un parto a través de la vagina, porque te entra a través de la mucosa de la boca, a través de la mucosa de la nariz, los gérmenes que tiene la mamá en la vagina. Entonces cogen con el dedo, le meten una guarrada, sí, lo sé, una auténtica guarrada, lo sé, pero le meten el dedo en la vagina de las mamás y lo meten en la boca o lo meten en los orificios nasales de los bebés. Entonces están impregnando de microbiota normal que debería de haber pasado a través de la vagina. A ver, me estáis diciendo, estoy viendo aquí de reojo que se oye, se corta el audio. Vamos a ver, contestadme, por favor. ¿Tenéis problema en general de audición y de ver las imágenes? ¿Tenéis algún problema? Es que, mira, en su momento, y abro un pequeño paréntesis, en su momento hubo problemas con respecto al audio, ¿no? Y los técnicos estuvieron mirando tanto mi ordenador como los técnicos de la empresa estuvieron mirando el tema y es la conexión de cada persona, como bien me dice, ¿quién me dice aquí? Es la conexión de cada persona. Entonces, las personas que no oyen es posible que a través de tu conexión o bien tienes un vecino pirata
o en tu casa están entrando otras personas por la misma conexión, o no tiene la potencia suficiente como para soportar un vídeo, ¿eh? Eso tenerlo en cuenta. Vamos a seguir. Entonces, la causa, aparte de eso que hemos dicho que son causas no modificables, tenemos causas como es la contaminación, los contaminantes químicos, sobre todo los contaminantes químicos agrícolas, que van en los alimentos, esos contaminantes. Igual una persona está intentando cuidarse la flora intestinal, tomando verduras, tomando hortalizas, pero resulta que son de invernadero o son criadas con productos químicos agresivos, y te estás perjudicando esa microbiota, esa flora intestinal. El estrés altera determinantemente. ¿Por qué? Porque la microbiota influye, como ahora vamos a ver, directamente en el estado de salud mental, pero también el estado de salud mental revierte, influye directamente en el estado de tu microbiota. Los alimentos procesados son veneno para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque entre otras cosas no aportan prebióticos, que el prebiótico es lo que permite que se alimenten esos probióticos. El prebiótico es la fibra. ¿Dónde tenemos fibra? Tenemos en el Fiber Bus. Es una de las mayores fuentes prebióticas y más adecuadas que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Los medicamentos. Una persona que toma antibióticos, los antibióticos pueden matar lo malo, que normalmente lo matan, las bacterias que están infectándonos, pero también matan las bacterias buenas. No son selectivas los antibióticos. Sí, así los aceites esenciales. Los aceites esenciales son selectivos, pero los antibióticos no son selectivos. Y matan lo malo y matan lo bueno. El cloro del agua. El cloro es un radical muy ácido. Y lo mismo que se echa cloro al agua, ¿para qué? Para matar las bacterias malas. Si tenemos un agua muy clorada, la metemos, cuando la metemos dentro de nuestro cuerpo, va a matar las bacterias buenas, ese cloro también. Eso es una cosa que se dice poco. Entonces, en definitiva, ¿qué tenemos? Que si tenemos una alteración del equilibrio del 85-15%, empezamos a tener un montón de flora patógena y nuestro cuerpo se empieza a pudrir por dentro, se agotan los intestinos, aumenta la permeabilidad intestinal, toda esa podredumbre y ese acúmulo de toxinas penetran al interior de nuestro cuerpo, no se hace bien la digestión, el cuerpo empieza a almacenar más grasa para diluir todos esos tóxicos que penetran a través de la permeabilidad intestinal. Dificulta la pérdida de peso porque es una supervivencia al retener más grasa para retener esos tóxicos que estamos metiendo, ese acúmulo de toxinas. Entonces ya tenemos un circo montado, un acúmulo de toxicidad en nuestro cuerpo por un mal equilibrio de la microbiota. Y claro, y tenemos en el intestino se puede llegar a convertir, y nuestro intestino, nuestro cuerpo, un vertedero lleno de toxinas patógenas. Porque ya digo, penetran toxinas y bacterias en el organismo, se debilitan las defensas. El 80% del sistema inmunitario está en la pared de los intestinos. ¿Por qué? Porque es una puerta de entrada al interior del exterior. Entonces están ahí defendiéndonos. Pero si tenemos una agresión constante por una permeabilidad intestinal, por no tener un equilibrio correcto de la microbiota intestinal, entonces están constantemente defendiéndonos de eso que está penetrando para dentro y supone un agotamiento del sistema inmunitario. Y aquí pongo una cita de un san Dios, pongo una cita de un dios de la medicina, de Hipócrates, que hace 2000 años es un sabio, y mirad lo que dijo hace 2000 años, que se dice pronto, hace 2000 años Hipócrates. Con toda probabilidad, la fuente de las enfermedades no debe encontrarse en ningún otro lugar que no sean las ventosidades o flautulencias, es decir, las hinchazones de vientre, dependiendo de si son por exceso o por defecto, o bien si entran en el cuerpo en demasía o impregnadas de miasmas mórbidos, es decir, de bacterias. Es que antes no se sabía el concepto de bacterias, pero se sabía que había cosas que había ahí que eran perjudiciales, que penetraban al cuerpo. No se sabía lo que era, pero se sabía. Fijaros la genialidad de Hipócrates, que hace 2000 años, cuando no había ni tan siquiera un maldito microscopio para ver las cosas al microscopio. O sea, este señor Hipócrates vive en el siglo XXI y le dan 50 premios Nobel. Fijaros con qué claridad mental tuvo a la hora de describir lo que nosotros estamos diciendo con estudios científicos. Espectacular. O sea, que esto es una cosa que se sabe de hace mucho tiempo. Y que luego no digáis que no os aviso. Y sobre todo quería hacer un paréntesis en la afección del sistema nervioso, ¿no? La interrelación. ¿Por qué? Porque en más de una ocasión, cuando os he aconsejado para un problema de ansiedad o de depresión o de autismo o de Alzheimer, es decir, tómate el Pro 12.
Dices, pero Miguel, me comentáis más de alguno y de alguna, ¿no? Pero si el Pro12 es para la flora intestinal, ¿por qué me lo das tú para el estado de ánimo? Pues es por esto que pongo aquí, por eso quería hacer este pequeño paréntesis, ¿no? Porque el intestino, y no es nuevo, esto se oye mucho en los medios de comunicación, es nuestro segundo cerebro. ¿Por qué? Porque tiene 200 millones de neuronas controlando la digestión, el intercambio de información que hay, y hay un intercambio de información constante con el sistema nervioso central y el intestino. Constante, constante, constante. Como botón de muestra, del 80 al 95% de la serotonina, que es el neurotransmisor encargado del equilibrio emocional, se produce en el intestino, nada más ni nada menos. Y los estudios que he comentado al principio nos están avalando con mucha fuerza, sobre todo en el Parkinson, que el origen del Parkinson está en el desequilibrio de la microbiota y en la alteración de esas neuronas intestinales, que a través del nervio vago conectan con el sistema nervioso central. Y el Alzheimer estamos hablando de lo mismo. Por eso, cuando hay una alteración del sistema nervioso, siempre recomiendo Pro12. Siempre, siempre, siempre. Pro12 cuando hay alteración del sistema nervioso. ¿Qué estrategias tenemos nosotros para seguir cuando tenemos este problema? Pues mirad, tenemos una disbiosis, lo que hemos comentado, un desequilibrio de la microbiota. Hay unos problemas digestivos, como ya hemos comentado, diarrea, acidez, hinchazón, dolor de estómago. Entonces, lo normal es que vayamos al médico y el médico, ¿qué nos recomienda? Pues son fármacos sintomáticos, antiespasmódicos para los retortijones, laxantes para el estreñimiento, antiácidos cuando hay ardores. Cuando esto también nos implica ese problema digestivo, problemas de sueño, nos dan hipnóticos para dormir. Claro, pero ¿qué hacemos con esto? Estamos haciendo un parcheo, estamos camuflando, estamos poniendo un parche a esos síntomas y ese problema va a más. Pero claro, como estamos apagando los síntomas, los estamos escondiendo con tratamiento sintomático, estamos camuflando esos síntomas, pasa más tiempo sin tratar el problema, pero claro, los problemas no se solucionan solos. Entonces, este problema del desequilibrio de la microbiota con la permeabilidad intestinal alterada va a ir a más. Y va a llegar un momento que incluso ni los parches nos van a solucionar el problema, con lo cual llamamos otra vez al médico y el médico te dice, oye, pues joder, igual lo que tienes que hacer es un cambio de alimentación. Pero ya esto viene después del uso de un montón de fármacos que no son efectivos. Pero claro, cuando ya te dice eso el médico, oye, ¿y si ya es tarde, qué? Si ya es tarde, ¿qué? Si ya tienes tal desaguisado en la flora intestinal, ¿qué haces? Entonces te puedes encontrar personas que están intentando mantener un hábito de vida saludable, pero no acaban de recobrar la salud, porque ya se queda corto para el desaguisado que tienen por dentro por todo el tiempo que ha evolucionado esa disbiosis y toda la patología que ha generado a nivel interno en el organismo. Ya tendríamos que hacer depuraciones, tendríamos que hacer alcalinizaciones por dentro, etcétera, 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 ¿no? Entonces, las estrategias a seguir, en primer lugar, lo que sí que tenemos que plantearnos cuando veamos las barbas del vecino cortar, tenemos que poner las nuestras a remojar. Cuando veamos que empezamos a tener síntomas que son compatibles con una disbiosis, tenemos que empezar a consumir alimentos fermentados que sean ricos en bacterias. Por ejemplo, el yogur, los chucrut, los encurtidos, que son ricos en probióticos, pero que no estén pasteurizados, evidentemente, porque la pasteurización mata todos los gérmenes. Si yo recomiendo tomar alimentos fermentados es porque vamos a meter en la alimentación esas bacterias que son buenas para nuestro cuerpo, pero si las sometemos a calor, adiós, muy buenas, no valen para nada. Entonces, y si se hacen en casa, mejor. El kéfir en casa, el chucrut en casa, los encurtidos en casa, porque sabemos lo que le estamos metiendo y sabemos lo que estamos haciendo y sabemos qué leche utilizamos, si es una leche biológica o si es una leche vegetal. Sabemos lo que nosotros hacemos. En cambio, la que nos venden por ahí, pues tenemos nuestras dudas. Y aquí os pongo unas imágenes de cosas que son alimentos fermentados, aparte del chucrut, que es como muy occidental, los encurtidos, el yogur, ¿no? Eliminar el azúcar de la alimentación. El azúcar fuera. ¿Por qué? Porque es un caldo de cultivo muy bueno para las cándidas, para las levaduras, que produce muchos gases y muchas flatulencias. Entonces, el azúcar, se acabó. ¿Qué podemos meter? Stevia. La stevia es un edulcorante, tenemos que coger el punto de edulcorante a la stevia y es fantástica. Alimenta
ecológicos, alimento bio. ¿Por qué? Porque vamos a limitar la cantidad de contaminantes químicos que estamos metiendo, o bien a través de las carnes que no son ecológicas, o bien a través de los pescados que son de granjas de acuicultura, o bien a través de estas verduras y frutas que se cultivan intensivamente para sacar de un árbol el doble de producción, pero a base de meter pesticidas, herbicidas y un montón de porquerías químicas que se quedan en las frutas y en las verduras y luego nosotros las metemos para adentro. Entonces, bueno, en la medida que sea posible, en la medida que sea factible, que esté a nuestro alcance, pues intentar que sean todos los alimentos que sean ecológicos y bio. Y luego, cuando esto no es suficiente o cuando no podemos tomar alimentos ecológicos o cuando, oye, mira, estamos comiendo fuera, no puedo tomar alimentos fermentados, no tengo tiempo para hacerme el yogur en casa, pues la toma de pre y probióticos, la toma de un buen simbiótico, y no me cansaré de decir, el ProDoce es uno de los mejores simbióticos que tenemos en el mercado. ¿Por qué es simbiótico? Porque tiene prebióticos, que es el abono, que son los fructooligosacáridos, que necesitan los probióticos, que son las bacterias, para crecer en nuestro intestino, ¿no? Y luego dentro de los probióticos, os quería hablar, ya que he tocado el tema del ProDoce, qué son los probióticos, ¿no? Indagar un poquito, ¿no? Ya he visto el tema de la disbiosis, vamos a ahondar un poquito en los probióticos. Los probióticos son las bacterias intestinales que forman parte de las defensas. Así como suena, como lo oís, a mandíbula batiente, forman parte de nuestro sistema inmunológico. No son unos agregados externos, son parte de las defensas. Un correcto equilibrio de probióticos, una correcta proporción de probióticos de bacterias intestinales en nuestro cuerpo. Desempeñan un papel crucial en innumerables aspectos de salud. Controlan el desarrollo de bacterias causantes de enfermedades. ¿Por qué? Porque compiten con el espacio físicamente. O sea, nosotros el tener unas bacterias intestinales correctas van a impedir que crezcan las bacterias malas. Estamos en ese equilibrio. ¿Por qué? Porque no les dejan espacio para vivir y segundo, se comen los alimentos de las bacterias malas, nuestras bacterias buenas. Y encima, sobre todo los lactobacilos, generan un entorno ácido en el intestino que inhiben el crecimiento de las bacterias malas. Y también esas bacterias buenas están involucradas en reacciones químicas que los enzimas digestivos no pueden hacer. Por eso, cuando fallan, tenemos problemas digestivos, se nos hincha el vientre, no podemos fermentar la fibra, no podemos fermentar muchos alimentos, que las enzimas la función de las enzimas no es esa, la de fermentar algunos alimentos. Esa función son de las bacterias, pero si las tenemos alteradas tenemos problemas intestinales. Entonces es fundamental el equilibrio para hacer una correcta alimentación. Pero no solo es eso, sino que las bacterias intestinales, nuestra microbiota vive, comen y generan metabolitos, generan desechos, pues muchos de esos compuestos que genera el metabolismo de las bacterias, nuestro cuerpo los absorbe y encima son muy buenos para nuestra salud. Como ahora vamos a ver, actúan sobre la función hepática, actúan bajando la tensión arterial. ¿Y qué son? Los metabolitos, los desechos de las bacterias buenas de nuestro cuerpo. Fijaos hasta qué punto tienen importancia los probióticos en nuestro cuerpo, que no es baladí. Y que esto, insisto, que va a coger un cuerpo enorme en los años venideros, la importancia de los probióticos. Que luego no digáis que no lo he avisado. En el colon hay 100 billones de microorganismos vivos. 100 billones, con B de burro. 10 veces más células que en todo el organismo. Que se dice pronto, ¿eh? Si vosotros os paráis a pensar fríamente lo que supone eso, es para echarse a temblar. Porque llega un momento que tú relativizas lo que somos. ¿Qué somos? ¿Células? ¿O somos un elemento simbionte? Un montón de bacterias que están funcionando a la vez en nuestro cuerpo. ¿Qué somos realmente? Cuando tenemos 10 veces más células en la microbiota de todo el conjunto del organismo, de la piel y el intestino, que células realmente. O sea, si nosotros juntamos toda la microbiota de nuestro cuerpo, tenemos 2 kilos de peso, cuando nuestro cerebro pesa 1,5 kilos, ¿eh? El 85% buenas, ya digo, y el 15% malas, que no me debo cansar de repetirlos. Entonces, tenemos que mimarlas, tenemos que nutrirlas, tenemos que resembrarlas de vez en cuando. Eso es fundamental. Hay que mimar nuestro cuerpo, hay que mimar la salud. Y una de las mejores formas de mimar la salud es nutrir y resembrar los probióticos.
Lo que os he comentado de la función hepática, hay un estudio en una reunión de biología experimental que se celebró en San Diego, en Estados Unidos, en el año 2018, se expuso la siguiente experiencia de laboratorio. Una cepa, que es el Lactobacillus rhamnosus, que lo tenemos nosotros en el PRO12, por cierto, y no es por meter el dedo en el ojo. Entonces, dos grupos de ratones. A uno se le da durante 2 semanas Lactobacillus rhamnosus y a otro no. Y después de las 2 semanas, a los dos grupos se les da una dosis tóxica de paracetamol. Ya sabéis que el paracetamol daña el hígado. Es un veneno para el hígado el paracetamol. Pues resulta que luego estudias esos ratones y los ratones que han tomado el Lactobacillus rhamnosus tenían muchísimo menos daño hepático por el paracetamol que los que no han tomado el lactobacilo. O sea, que es solo, fijaros, con 2 semanas de toma de Lactobacillus rhamnosus ya tiene una actividad terapéutica, preventiva, beneficiosa para nuestro cuerpo, para el hígado en este caso. Entonces, el investigador principal, que es el doctor Behan Saedi, que lo podéis localizar en internet, concluye que mejora la respuesta antioxidantes del hígado y lo protege del estrés oxidativo provocado por el paracetamol. Entonces, si esto lo protege de la agresión del paracetamol, también nos va a proteger de la agresión de tantos y tantos tóxicos que estamos tomando por la alimentación y que van directamente al hígado a machacar el hígado, o del abuso de alcohol. De hecho, otra experiencia muy bonita que quiero sacar aquí con respecto a la función hepática y los lactobacilos. Concretamente también esta experiencia es con el Lactobacillus rhamnosus, este estudio clínico, que habla cómo el Lactobacillus rhamnosus tiene una acción terapéutica y preventiva sobre la hepatopatía alcohólica. Es decir, ¿qué es esto? Es el daño del alcohol sobre el hígado. Para una persona que se ha pasado toda su vida de frenada con el abuso del alcohol y ahora se quiere portar bien, ¿cómo puedo regenerar este hígado? Lactobacillus rhamnosus. Y también tiene un efecto sobre el hígado graso que no es alcohólico, que no es debido al alcohol, sino que está ocasionado por una alimentación alta en azúcar y alimentos procesados. Es decir, el 95% de las personas que más o menos vamos a pasar por ahí, si no nos cuidamos. Entonces, ¿por qué actúa así? Porque el Lactobacillus rhamnosus, igual es muy técnico, pero lo saco a colación para que veáis la importancia que tiene. Activa una proteína que se llama NRF2. ¿Qué hace esta proteína? El lactobacilo la activa. Pues entonces esta proteína aumenta las defensas antioxidantes y actúa bajando la inflamación y actúa sobre la producción energética en la mitocondria, que eso es lo que hace el MindMaster. O sea, que estamos hablando de una equiparación importante, solo una cepa, estamos hablando de una cepa. También es cierto que el aumento de esta proteína protectora antiinflamatoria que aumenta la producción de antioxidantes, cuando hacemos un ejercicio correcto, aumenta. Cuando hacemos ayunos intermitentes, aumenta. Cuando hacemos una alimentación correcta, aumenta. Es decir, cuando metemos la col en la alimentación, antioxidantes fenólicos, el omega 3, el licopeno del tomate, los compuestos azufrados del ajo, aumenta. O sea, que no solo tenemos que tomar Lactobacillus rhamnosus, sino que está esto contextualizado en una alimentación sana y una actividad mental y una actividad física sana. Eso no me cansaré nunca de decirlo, que no tenemos que depender de pastillas. Y luego también hemos dicho que hay estudios que los lactobacilos bajan la tensión arterial. En este caso hay muchos estudios que se ha visto la influencia sobre la tensión arterial. Entonces, la toma de probióticos, del yogur, del kéfir y de suplementos bajan la tensión arterial. ¿Vale? ¿Cómo? Ahora os digo, también hay estudios que se ve que mejora más las cifras de tensión cuanto más alta es la tensión. Es decir, en una persona hipertensa va a tener más efecto terapéutico que en una persona normotensa. Es decir, cuando las cifras de tensión son mayor de 13, 8 y medio, ahí es, a partir de ahí para arriba es cuando más efecto terapéutico tienen los lactobacilos. Y los probióticos que se han hecho experimentos y se han hecho estudios con más de una cepa, tienen más efecto terapéutico sobre la tensión que los estudios que se ha utilizado una sola cepa. ¿Entendéis, no? Que es mejor utilizar 12 lactobacilos diferentes que solo un lactobacilo. ¿A dónde voy yo? Al PRO12, por Dios, al PRO12 DLR, ¿no? Entonces, pero el efecto sobre la tensión, hay varios aspectos, varias cosas que justifican, pero básicamente es porque regula el eje microbiota-cerebro, es decir, porque está actuando sobre el segundo cerebro.
porque actúa a nivel del hipotálamo, el efecto terapéutico que tiene bajando la tensión, no a nivel periférico, sino a nivel central, que es muy importante. Y también en esos estudios, y recalco, mejoran el equilibrio microbiano, mejora la permeabilidad intestinal, mejora bajando los niveles de endotoxinas y mejora bajando la inflamación del sistema nervioso central. O sea, igual es muy técnico, pero yo creo que es importante recalcar esto para que seáis conscientes de la importancia que tienen los lactobacilos, tanto los prebióticos, como es el Fiber Boost, como los probióticos, en este caso el LR12, ¿no? Entonces, beneficios en conjunto. Sé que no os vais a quedar con esto en la cabeza, pero como esto está grabado, en un momento dado, primero vais a justificar todo lo que yo os digo cuando se usa el Pro12, ¿no? Se puede utilizar para todas las patologías el Pro12. ¿Por qué? Porque modula la respuesta inmunológica. Es decir, cuando hay una alergia, baja la respuesta a alergia. Cuando hay una respuesta autoinmune, de que las defensas de nuestro cuerpo agreden a nuestras células, bajan esa respuesta autoinmune. Pero también estimulan la respuesta de las defensas ante cualquier agresión. Por eso modulan la respuesta inmunológica, pero a su vez activan la respuesta defensiva de las defensas. Ayudan a producir vitaminas y a absorber los minerales. Ayudan a la depuración de pesticidas a través de la función hepática. Controlan el asma y disminuyen el riesgo de alergias. Disminuyen hasta un 50% la enfermedad de la boca, la enfermedad periodontal, que ya hemos hablado en más de un webinario, que están en relación directa con el Alzheimer y están en relación directa con la tensión arterial. O sea que veis que actúan directa e indirectamente también sobre la Alzheimer y sobre la tensión arterial. Benefician el estado de ánimo, la salud mental, promueven la pérdida de peso, disminuyen el riesgo de obesidad, disminuyen los problemas de comportamiento y de autismo en los niños, disminuye el riesgo de diabetes, disminuye la inflamación, porque actúan sobre la permeabilidad intestinal, mejoran la calidad del sueño, mejoran y disminuyen el riesgo de cáncer de colon, protegen de la desnutrición, aumentan la producción de hormona de crecimiento en los niños, disminuye las infecciones de los aletas, previene y controla las vaginitis y vaginosis. Hay estudios que hablan, joroba, que disminuyen el riesgo de parto prematuro. Es que es increíble. Disminuyen el riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal, disminuyen el riesgo de otitis, de diarreas crónicas, de esclerosis múltiple, aumentan la longevidad. Es que, ¿qué más podemos pedir? Y sobre todo, quedaros con la cantinela, quedaros con la siguiente cantinela. Alteración de la barrera intestinal, empieza el cuerpo a absorber elementos que no son propios, muchos de ellos se depositan en el sistema nervioso central, nuestro cuerpo se defiende de esos residuos que se depositan en el sistema nervioso central, se genera un proceso inflamatorio y tenemos un daño neurológico, que puede ser el comienzo de un Parkinson, comienzo de un Alzheimer, una depresión, un comportamiento anómalo en los niños, puede potenciar y aumentar la situación de autismo, etcétera, etcétera, etcétera. He metido aquí también ahora en el PowerPoint, si no vamos a hablar de ello en detalle, sin más. Ahí queda grabado, porque me gustaría tocar otro pequeño tema, ahí queda grabado unas pequeñas características de algunas de las cepas que tenemos nosotros en el Pro12, el Lactobacillus rhamnosus que hemos hablado, el Bifidobacterium longus, también alguna característica sobre todo a nivel terapéutico, como actúa del Lactobacillus acidophilus, del Bifidobacterium infantis, bueno, que os dije, que es cómo actúa el reishi en la inflamación. Ya sabéis que el reishi, tenemos un reishi de bandera, de una calidad exquisita, que tiene extracto de reishi, también tiene el reishi en planta, con lo cual aprovechamos todo del reishi, todo completo, la planta total y el extracto más terapéutico del reishi. Y quería incidir hoy, como hemos hablado de la inflamación, de cómo una alteración de la microbiota provoca inflamación dentro de nuestro cuerpo. Y me habéis preguntado alguna cosa sobre el reishi relacionada con la inflamación, quería hacer, y al hilo de un estudio que ha salido publicado en internet hablando de esto precisamente, en una página norteamericana que habla de cómo el reishi controla la inflamación. Digo, es el momento de dar 4 pinceladas de cómo el reishi controla la inflamación. Porque
que sepáis que la inflamación es un mecanismo de defensa biológica. O sea, no es algo malo, es algo bueno, porque nuestro cuerpo se intenta deshacer de esos estímulos o proteínas dañinas e intenta regenerar el tejido. La inflamación se produce cuando, he dicho antes, penetra a través del intestino, que lo tenemos maltrecho, lo tenemos alterado. Penetra una proteína que se deposita en nuestro cuerpo, o en el cartílago articular, o se deposita en el páncreas, o se deposita en las arterias, o se deposita en el cerebro. Entonces, como es algo ajeno que nos perjudica, nuestro sistema inmunitario, nuestras defensas, intentan defenderse. Pero claro, provoca la inflamación cuando se defiende. O sea, la inflamación es un mecanismo reparador. Claro, el problema es cuando se genera, cuando tenemos tal agresión que se genera una inflamación crónica, de bajo grado, continua, estéril, significa estéril sin que haya una bacteria de fondo. Entonces tenemos otro concepto, envejecimiento de origen inflamatorio, porque estamos minando nuestro cuerpo y esa es la causa, esa inflamación crónica, tórpida, de bajo grado, que no duele, pero que está ahí, que está jorobando los tejidos. Tenemos la causa del Alzheimer, de la arteriosclerosis, de la enfermedad cardíaca, de las diabetes, hasta de los cánceres tenemos ahí. Entonces, a lo que viene, y aparte de eso, ya que encima, cuando tenemos una agresión muy grande, nuestro cuerpo se vuelve loco y tenemos una inflamación autoinmune. Es decir, que las defensas ya no solo atacan a las proteínas que han entrado indebidamente en nuestro cuerpo para intentar eliminarlas, sino que nuestro sistema inmunitario tiene tal estímulo y tal agresión que se vuelve loco y empieza a atacar a las células de nuestro tejido. Y tenemos las enfermedades autoinmunes. Es decir, entonces empezamos a tener problemas de arteritis nodosa, de lupus eritematoso, de psoriasis, de dermatitis atópica, problemas autoinmunes. O bien por una alteración endógena de la proteína, o bien por una alteración genética que se alteran los genes y empiezan a producir proteínas anómalas, o porque incluso tenemos igual una infección cuyo germen tiene unas proteínas muy semejantes a un tejido nuestro y el sistema inmunitario ataca ese germen y ataca también a esas proteínas que se parecen. En definitiva, que podemos tener una inflamación de bajo grado que provoca un estado degenerativo y una inflamación autoinmune. Entonces, el Reishi, en un estudio de 2018, que es al hilo de lo que quería sacar esto, para que veáis un poco hay muchísimos estudios sobre el Reishi, hay una potencialidad terapéutica inmensa del Reishi. Entonces, el Reishi inhibe una palabrota, el factor nuclear kappa B, es una proteína. Quedaros con lo siguiente, que esa proteína, el factor nuclear kappa B, beta, esa proteína estimula para que los genes provoquen reacciones inflamatorias. Entonces, como el Reishi inhibe la producción del factor kappa, nuclear kappa 2, inhibe la producción genética de proteínas inflamatorias. Entonces, estamos actuando sobre el proceso inflamatorio. Es decir, ¿qué hace el Reishi? El Reishi tiene una función antiinflamatoria, pero tiene una función antiinflamatoria sobre esa inflamación de bajo grado, tórpida, estéril, asintomática. Es decir, actúa sobre el envejecimiento inflamatorio. Reduce la inflamación de los vasos sanguíneos, es decir, actúa sobre la arteriosclerosis, reduce la inflamación del sistema nervioso central, actúa en depresión, en Alzheimer, en epilepsia, en Parkinson, e incluso reduce inflamaciones en los cánceres inflamatorios, por ejemplo, en el cáncer de mama inflamatorio. Y aprovecho esto para sacar a colación también otra característica del Reishi, que actúa modula un tipo de proteína que se llama técnicamente las tirosinas quinasas receptoras, que esas proteínas lo que hacen es que en las células del cáncer se repliquen más rápidamente, se dupliquen, se generan más células de cáncer y potencia las metástasis, que esas células vayan del pecho a la cabeza, por ejemplo, o del pecho al pulmón. Las tirosinas quinasas receptoras, pues el Reishi actúa inhibiendo esas tirosinas quinasas receptoras, es decir, actúan estimulando que las células del cáncer se suiciden, disminuye el crecimiento de las células del cáncer y encima, para colmo,
estimula el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque activa los macrófagos, activa los linfocitos T y activa los linfocitos natural killer, cuya función de los natural killer es hacer frente a las células tumorales. Son los policías que yo siempre digo que van por las células patrullando y eliminando todas las células tumorales. El reishi, ¿sabes? El reishi, todos los estudios nos hablan de eso, de la actividad sobre las defensas, de que mejora la calidad de vida. Y en el cáncer, cuando una persona está recibiendo quimioterapia y radioterapia y toma a la vez el reishi, se ve que hay mejor respuesta de la quimio y de la radioterapia. Y cuando una persona está con quimio y radioterapia y toma el reishi, se ve que hay muchos menos efectos secundarios de esa quimioterapia y esa radioterapia. El reishi no va a suplantar una quimioterapia, ni va a suplantar una radioterapia, ni se os ocurra aconsejar el reishi en vez de una quimioterapia y una radioterapia. Pero el reishi lo que sí va a hacer potenciar el efecto de la quimio y la radioterapia y va a inhibir el efecto secundario de esa quimio, o va a mejorar el efecto secundario de la quimio y radio. Y también actúa directamente sobre el tumor. Posiblemente no con la fuerza suficiente para eliminarlo, pero sí para juntarse con la quimio y la radio y activarlo, eliminándolo. ¿Y qué es lo que actúa? El ácido ganodérico, que es un terpeno que el reishi es riquísimo en ácido ganodérico. Eso es la piedra angular del reishi, una de las piedras angulares, junto con los beta-glucanos que actúan sobre las defensas. Pero en ese caso, a nivel tumoral, es el ácido ganodérico lo que actúa en el reishi, ¿no? ¿Qué otros elementos actúan sobre este proceso inflamatorio que nos envejece, sobre el envejecimiento inflamatorio? Tenemos otros elementos en nuestro laboratorio que también reducen la inflamación y que no sabíais que actuaban a ese nivel. Por ejemplo, que tenemos el té verde. El té verde porque tiene epigalocatequina galata, que actúa también bajando la inflamación. Es un antiinflamatorio de esa inflamación tórpida de fondo que nos va a envejecer. ¿Dónde tenemos el té verde? Tenemos en el té Figuacid, tenemos té verde. ¿Dónde lo tenemos? Tenemos en el Mind Master verde también, el té verde. ¿Dónde lo tenemos? En el elixir 5 en 1. Por eso es el elixir de la eterna juventud, entre otras cosas. El resveratrol, que os suena a todos, también reduce la inflamación. Actúa como la epigalocatequina galata, actúa como el ácido ganodérico del reishi. ¿Cómo actúa? Sobre el proceso inflamatorio. ¿Y dónde lo tenemos? En el Mind Master rojo, en este caso. El té verde está en el Mind Master verde, el resveratrol en el Mind Master rojo. Y también hay otros elementos que reducen la inflamación, que técnicamente la palabrota son glucóxidos de cianidina. ¿Qué son? Es un producto químico natural que está presente en ¿dónde? En las frutas y en las bayas. Y donde tenemos una gran riqueza de no solo de vitaminas, sino de lo que acompaña, de la matriz de esas vitaminas, porque son de extracción natural de más de 20 frutas, verduras y bayas. Lo tenemos en el Vitacid. El complejo de vitaminas B, E y D no solo es un complejo del Vitacid de vitamina D, B y E, sino que es un complejo de minerales, es un complejo de oligoelementos y es un complejo de fenoles y de elementos como el glucósido de cianidina que actúan a nivel antiinflamatorio. Y eso tenemos que tener muy en cuenta, porque de un mismo disparo matas varios pájaros. Es una de las grandes cosas que tenemos nosotros con los productos de nuestro laboratorio. En fin, pues ahí queda. Ya os pido disculpas otra vez más, porque me parece que ha salido un poquito técnico. Estoy sesgado por el tema médico, ¿no? Pero he estado preparando unas ponencias para el mes de octubre para médicos y creeros que me he sesgado por esto, me he sesgado totalmente. Espero que lo hayáis entendido. Voy a intentar responder alguna pregunta, que bien, como vamos bien de tiempo, vamos a intentar responder alguna pregunta. Ya que tenemos cerrado otro canal de comunicación. Os comento, un momentito, disculpadme, no os vayáis. El código para la oferta que pone el laboratorio, la voy a apuntar en la pizarra. Vamos, este tengo campeón.
Vale, aquí. Os pongo. Os ruego que lo apuntéis en el chat, por favor, porque si alguna persona no entiende bien lo que yo escribo, ahí está en el chat. 1, 2, 3, 9, 8, 7. Este es el código para la oferta del webinario. Para la promoción del webinario. 1, 2, 3, 9, 8, 7. Ana no ha discurrido mucho esta vez. En fin, vamos a ver si os puedo contestar alguna pregunta. Aquí, Jenny, a ver qué me cuenta. Buenas tardes. Quisiera saber si puede tomar una persona aloe melocotón y Probalance tomando esta medicación. Hidrea y Adiro. Sí, mira, la idea es para cuando hay un exceso de plaquetas, para eliminar esas plaquetas, porque si no hacen la sangre muy densa. Entonces se da Hidrea que elimina las plaquetas. Entonces, y la Adiro pues es un poquito para coagular la sangre. Sí, sin problema. Sin problema, Jenny. Lo puede tomar sin problema. Y además le ayudará para eso, para limpiar la sangre. Me cachi la mar con el que no se escucha. Miraros bien los canales. Cuando el próximo webinario, que no se conecte nadie en vuestra casa, porque igual andáis escasos de megas, ¿eh? La otra, me comenta Rosa, las tiras de Probalance se pueden usar con la saliva. Me imagino que se pueden usar con la saliva, sí, se pueden usar con la saliva, pero el pH en saliva siempre va a ser diferente al de orina, ¿eh? Pero sí que se pueden usar, Pero lo propio es que sea para orina, claro. Vamos a ver. Ana, a ver qué nos cuenta. Yo hace un mes me detectaron que tenía el pylori, el Helicobacter pylori, y estuve 14 días con antibióticos, parece que se me ha ido. ¿Por qué no se me hincha la barriga? ¿Cuál me recomienda para tomar? Mira, porque como has tomado muchos antibióticos, Ana, posiblemente has bajado las colonias de pylori, no lo has erradicado, porque quedan colonias, pero no detectables ya, ¿no? Entonces yo te recomendaría una repoblación. Mete el Pro-12, sobre todo la primera semana mete el Pro-12, 3 comprimidos al día. En la segunda semana mete 2 comprimidos al día y la tercera semana mete un comprimido al día hasta que pasen 2 meses. Luego métete el aloe vera miel, que también te va a ayudar mucho para esto, para reponer, para equilibrar la flora, y si vas a tener el Fever Boost. Esto te ayudará bastante, ¿eh? Vamos a ver. La panela saludable, hombre, la panela, me pregunta Angie, es más saludable, más rica, está divina. Es un pecado, de verdad. La panela es más saludable que el azúcar blanco, pero no deja de tener una alta concentración de hidrato de carbono. Es más saludable porque es integral. Se saca de la caña, es el zumo de caña prácticamente solidificado, ¿no? Pero no deja de tener lo suyo de hidrato de carbono alto. En una niña de 7 años, ¿qué cantidad de Pro-12 debo dar al día? Mira, un comprimido al día, Angie, un comprimido al día. Ábrelo y se lo das con un chupito de aloe vera miel, para que vaya en un medio alcalino, y como la niña va a tomar la cápsula, porque de 7 años dice que traga la cápsula, hombre, si la traga la cápsula, genial, ¿no? Pero si no, lo abres, lo echas en aloe vera miel para que vaya en un medio alcalino. Entonces eso le va a ayudar a pasar el estómago. Con una al día es suficiente. Hombre, Vicky, muchas gracias con lo que me cuentas. Vamos a que nos dice Katy. Doctor, buenas noches para un chico de 56 años que tiene arritmias cardíacas. Mira, para la arritmia cardíaca, lo hemos hablado en algún webinario. Ay, no te lees las cosas, Katy, ni las escuchas. Te puede ir muy bien el Vitacif, porque el Vitacif tiene omega 3, tiene vitamina E, y la vitamina E actúa como antiarrítmico. Tomar 10 mililitros al día. El omega 3 es fundamental, es básico el omega 3. El omega 3 que tome esta persona 3 comprimidos al día, el omega 3. Entonces, el omega 3 es un antiarrítmico por excelencia. Y júntale con el aloe vera sibera, que es el aloe vera circulatorio que nosotros tenemos. Con eso le puede ayudar. No pasaría nada con el Sintrón. Con el Sintrón para nada. En caso de tomar el Reishi había que verlo despacio, pero tampoco. Pero bueno, pero con lo que te he dicho, para nada. María Garay, hombre, para lo que tiene el Helicobacter pylori,
¿qué se le puede recomendar? Mira, para equilibrar el Helicobacter pylori, el Helicobacter pylori tenemos todos. Lo que pasa es que cuando prolifera, cuando crece más colonias, es cuando se detecta y cuando empieza a dar la lata. ¿Por qué? Porque es como una espiral, es como un sacacorchos que se mete en la mucosa, hace un agujero en la mucosa y el ácido del estómago empieza a penetrar por ese agujero de la mucosa, empieza a penetrar a las células. Y entonces ahí es cuando rabias, cuando te hace la gastritis. Si eso no lo tratas, va más, aumenta el agujero y hace una metaplasia y puede hacer un cáncer. O sea que, ojo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que bajar las cepas. Tenemos que meter lactobacilos. ¿Dónde tenemos el lactobacilos? Pro12. ¿Qué tenemos que tomar? 3 al día. 3 comprimidos al día, pero yo te diría, María, cuando una persona tiene Helicobacter pylori que no ha hecho tratamiento, que tome 3 comprimidos al día, 2 meses, a lo bruto. Y que tome el aloe vera miel. Aloe vera miel. Y que tome el reishi también, porque el reishi va a actuar sobre el Helicobacter pylori. Entonces, y si es capaz, el calostro. Con eso mantienes el Helicobacter pylori a raya. Vas a disminuir las cepas del Helicobacter pylori y va a disminuir toda la sintomatología que le está provocando a esta criatura. Para un problema de ferritina, ¿qué se recomienda? Mira, para la ferritina yo te recomendaría el Mindmaster rojo y métele también el VitaActiv, que vaya llenando depósitos. Desde luego, una alimentación correcta. Y si tiene carencia de ferritina, que son los depósitos de hierro en el cuerpo, hay que ver por dónde rayos se va eso. Si es una mujer, a ver cómo tiene las menstruaciones. Habrá que regularlas si es muy abundantes. Y si tiene algún problema intestinal, rayos, hay personas que encuentras que tiene pólipos porque tiene una anemia. Y esos pólipos están perdiendo sangre, que tú no la ves tangiblemente por las heces. Habría que ver la causa, pero tú le puedes recomendar en un principio lo que te estoy diciendo. El VitaActiv, el Mindmaster, el rojo, y una dieta equilibrada, una dieta sobre todo de corte alcalino. Angie, uy, gracias. Amparo me comenta, toma Sintrón, puede tomar, sí, con Sintrón el produce, prácticamente, mira, Amparo, podemos tomar prácticamente todos los productos que tenemos. Hay que tener con el Sintrón, sobre todo el problema es si está descompensado ese Sintrón. O valorarlo cuando se mete cuando se mete el omega 3 o cuando se mete el Racing. Entonces, hombre, tener miramiento. Es raro que te lo afecte, pero bueno, estar pendiente del Sintrón, como si eso se mira semanalmente, decir, oye, ¿me lo ha alterado? No, pues tira para adelante, sigo para adelante, ¿no? Para colon irritable, ¿qué tomar? Me dice María Aurelia. Tenemos cosas buenas y taxativamente reparadoras. Tenemos el aloe vera. El aloe vera es fundamental para restaurar la función del colon irritable. Aloe vera. El aloe vera, miel, en este caso yo te recomendaría. El Pro 12. Empieza tomando 2 al día y cuando ya empiece a regular, tómate 1 al día. Lleva una alimentación equilibrada, de corte alcalino. Importante. A ver, tenemos, y métele el Mindmaster rojo, porque también el sistema nervioso me lo va a tener alterado. El Mindmaster rojo, el Pro 12, el aloe vera, el aloe vera miel, con eso yo creo que tendría suficiente. Si metes el VitaActiv, mejor también, ¿eh? Con eso sería suficiente. A ver, sistema inmune. Un día hablaremos el proceso del sistema. Mira, y en la enfermedad de Crohn, Daniel, es un poco lo mismo que he dicho a Aurelia para el colon irritable. Es lo mismo, es un poco la misma base. Lo único que para la enfermedad de Crohn, aparte de tomar el aloe vera miel, de tomar el Pro 12, métele el omega 3, porque es una respuesta autoinmune, y quítale el gluten de la alimentación, fundamental, ¿eh? Quítale la leche y el gluten de la alimentación y las carnes rojas. Para esta persona, Daniel, con la enfermedad del Crohn. Ya verás cómo se regula. Sí o sí se regula ese Crohn. Aunque esté tomando mesalazina, aunque no tome mesalazina, me da igual, ¿eh? A ver qué... Hombre, gracias, Ekaterina. Tiempo sin leerte. Yolanda, los probióticos se pueden tomar de seguido o hay que descansar temporadas. En un principio, Yolanda, depende cómo esté esa flora intestinal, que eso va a depender de cómo estés de síntomas y tal. En un principio yo recomiendo tomar 2 y 3 meses seguidos y luego ya descansar. Hacer descansos. Descanso un mes, tomo otro mes, descanso un mes, tomo otro mes. Hombre, sí, chus, en vez de stevia puedes tomar palmera, pero no te pases. Que la palmera hay gente que la toma como si fuera un dulce. Pero sí, puedes tomar en vez de stevia panela. Mónica, para las personas con HIV pueden tomar Pro C Reishi
cualesquiera más, sí, vaya, mira, que tome para HIV, joder, pueden tomar todo. El Pro12, Reishi y el calostro, que no se nos quede en el tintero, el calostro. Y ahora que empieza una persona con HIV que tiene las defensas bajas, ahora que empieza la temporada de cambio estacional, que meta el Cistus incanus. O bien en comprimidos, o bien en infusión, o bien en spray, que lo meta también, ¿qué nos cuenta Berito? Para una niña de 7 años que le ha dicho que tiene triglicéridos altos. Yo, claro, eso de triglicéridos altos, seguramente me estará comiendo más hidratos de carbono de la cuenta esta criatura. Habría que analizar eso, no ya cómo bajarlo, sino cómo hacer que no suba mucho. Es raro que haya un tema genético, puede haber, pero es muy raro, pero yo me inclino a pensar que puede haber que tome mucho más hidrato de carbono del que ella puede procesar y se transforma en grasa para cuando no haya fuente energética. Entonces yo te recomendaría una dieta equilibrada y métele el aloe vera, porque el aloe vera va a ligar en el intestino, va a ligar los triglicéridos y va a impedir que se absorba. Y métele el aloe vera miel, porque ahí vamos a matar dos pájaros de un tiro. Y métele el omega 3 también, que le va a bajar los triglicéridos. Métele con 7 años 2 comprimidos de omega 3. Si los puede tragar en perlas, que los trague. Si no, se le saca el líquido y se lo toma directamente. Pero son perlas pequeñas, no son muy grandes. Yo creo que podía intentar tragárselas. 2 al día, el aloe vera miel, y a ver por qué rayos le sube. Si va estreñida, Fiberbus. También puede hacer un estreñimiento que aumente los triglicéridos. Elizabeth López, hipocoagulado, sí que puede tomar el probiótico, Elizabeth, sin problema, aunque esté hipocoagulado, no le va a interferir. Gracias, Loli. Muchas gracias a todos por lo que decir. Tenos cuenta Fátima, persona diabética con insulina, ¿puede tomar Reishi? Sí, que se controle, como toma insulina se va a mirar el azúcar en sangre, porque igual le baja. Entonces, si baja el azúcar, que bajen los niveles de insulina, pero sí que puede tomar sin ningún tipo de problema, que igual hasta le mejora la insulina, le mejora, depende cómo tenga el páncreas, vamos a ver, gracias a todos vosotros, veo que pues yo creo que ya os estáis despidiendo todos. Las transaminasas pueden subir por el Probanas, me comenta Amparo. Pues no debería. Más bien todo lo contrario, Amparo, Más bien todo lo contrario. Que el aloe bajaría las transaminasas, Más bien lo contrario. No entiendo por qué. Mira a ver si está tomando algo en la alimentación que no le esté sentando bien, me imagino. Blanca, mente, maestro, tiempo de tomar. Mente maestro, no te entiendo, Blanca, lo siento. No entiendo qué es mente maestro. Pues ya está, ya hemos llegado a fin, que el próximo día... un hígado graso, Liliana, venga, ya te contesto y nos vamos. ¿Qué puede tomar una persona para el hígado graso? Pues el hígado graso es una capa de grasa que se deposita en torno al hígado. Ahí, como he dicho antes, el Pro12, que empieza a tomar 3 comprimidos al día de Pro12 para el hígado graso. 3 comprimidos al día. Que tome aloe vera, no miel en este caso, que tome la aloe vera sibera, en este caso, que tome el cha figuactiv, que tome 3 veces al día el cha figuactiv y que tome el omega 3. Con eso mejorará. Adriana, ¿qué me preguntas, Adriana? Que veo que se queda sin respuesta. No, es que no te he visto. Adriana, el linfocitos en sangre, a ver qué me dices. A ver si es factible, el linfocitos en sangre. ¿Qué me preguntas, Adriana? No te veo. No entiendo. Ah, aquí estás, te pillé, bandida. Si el sistema autoinmune está en el corte intestinal, ¿cómo elevamos defensas en...? Vale, sí, perfecto. Mira, pues en primer lugar, para levantar defensas, calostro, Pro12 y Reishi, Adriana. A saco. Ahora es el momento de defensas. De hecho, el próximo día hablaremos de la astenia otoñal y al siguiente de las defensas, de cómo levantar las defensas. El próximo webinario, astenia otoñal, porque se va a meter ya de saco. Y el siguiente, defensas. En fin, y así, que me da mucha pena dejaros, de verdad, creéroslo, que un saludo a todos, que gracias por estar ahí. Acordaros, corred la voz, el próximo dentro de 15 días astenia otoñal y al siguiente ya sistema inmunitario para mayores y para niños. Sed buenos y muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.